¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven a través de Facebook. Bienvenidos a Zona de Debate. Y bueno, como todos los miércoles, nuestros panelistas están aquí. Primero, buenas noches, panelistas. Doctor Víctor Espinosa, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alfo? Muy bien, muchas gracias. El maestro Francisco Magallones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Y químico. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, Alfo. Buenas tardes, Francisco, Víctor, buenas tardes. Hola, Jorge. Bueno, hay muchos temas que tratar, especialmente los que son referentes al Tratado de Libre Comercio, que al parecer culmina una etapa y bueno, empieza una nueva etapa. Y me gustaría mucho, primero, que se explicara un poco qué es esto del Tratado de Libre Comercio para nuestro público. Doctor. Bueno, lo que se dio esta semana, concretamente el día de ayer, fue un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. No es la ratificación del Tratado de Libre Comercio, porque para ratificar el Tratado de Libre Comercio tendría que tener permiso el presidente de Estados Unidos, de su Congreso, para llevar a cabo una ratificación o incluso para la firma de un tratado diferente que no sea trilateral. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio es un tratado trilateral que incluye a Canadá, y en este momento se dieron algunos acuerdos importantes en la negociación bilateral. Entonces, más que un tratado, es un acuerdo. Ahora, hay mucho optimismo, evidentemente, porque finalmente se llegaron a algunos acuerdos en cuestiones que eran muy complicadas y que había mucha renuencia del presidente de Estados Unidos a seguir avanzando. Incluso en algún momento dado, recordemos, él hablaba de la cancelación. Ahora, uno de los problemas es que tiene que subirse Canadá y aceptar e incluir a Canadá para que haya ratificación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y en este momento eso es lo que sigue. A pesar del optimismo, uno podía escuchar ayer tanto a los negociadores como incluso a la futura secretaria de Economía, que a partir del 1 de diciembre, y había en sus declaraciones muchísimo optimismo, ¿no? Porque
se destrabaron algunas cuestiones, por ejemplo, la periodicidad de la renovación. De la renovación. Ley Thompson. Y entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente se transita a una ratificación del Tratado de Libre Comercio, pero son buenas noticias para México. En principio fue muy celebrado en ese sentido, tanto por la administración saliente como la administración entrante. Esto se puede ver, por ejemplo, en la paridad peso-dólar, está tranquila, la paridad no... Se acaba la incertidumbre, digamos. Es la parte donde se acaba la incertidumbre, fíjate, qué bueno que lo que comentaba Víctor. A mí se me hace interesante por dos vertientes. Una, se acaba la incertidumbre que empezó con la elección de Trump. En cuanto llegó Trump al gobierno, lo que él quería era cancelar el acuerdo. No le gustaba ni el nombre, hace poco dijo, de hecho el nombre ni siquiera me gusta. Y lo que quiero buscar yo es un acuerdo bilateral con México y un acuerdo bilateral con Canadá, que no fue el acuerdo inicial, a lo que era el NAFTA, ¿no? el TLCAN. Se calma la incertidumbre de los mercados, porque lo que quería el gobierno de Peña Nieto era ellos que firmaran este acuerdo que se está llegando, que tampoco está firmado. El acuerdo está en blanco y negro, como dicen, es verbal nada más. No hay un acuerdo total, porque el Congreso de Estados Unidos solamente le dio permiso al presidente de Trump para llegar a un acuerdo, pero trilateral, no directamente con México ni con Canadá. Ahí es lo que hay que poner también un poquito de énfasis. Ahora, el beneficiado sí es México, porque al inversionista le da la certeza jurídica de que vamos bien, pero hasta ahí nada más. ¿Y quién es el gran ganador? Yo creo que el gran ganador es el presidente Trump, porque está cacaraqueando esto como si fuera un gran acuerdo, como si él hubiera logrado algo, pero más para Estados Unidos, ni siquiera lo mira como para beneficio de la región. Yo creo que por ahí va la cosa, a mi punto de vista. Francisco, se comentaba que esto pudiera corresponder a un acuerdo apresurado por el tema de que apenas hace un mes se comentaba que quizás a esta administración no le tocaba cerrar el acuerdo. ¿Será una decisión apresurada, un acuerdo apresurado que ponga en desventaja a México? Mira, definitivamente es una buena noticia para nuestro país que el Tratado de Libre Comercio tenga la posibilidad de firmarse, pero sin embargo creo que no va a ser igual al que estamos tratando de dejar atrás. Definitivamente esto es como una taza que cuando se rompe, aunque se pega, ya no es igual. Sí, México por supuesto tiene el beneficio, porque si partimos del principio de que la mayor parte de las exportaciones que México tiene al exterior, pues es con Estados Unidos, pero sin embargo muchas condiciones que se tenían con el TLC están siendo modificadas, sobre todo en las áreas del área automotriz. ¿Y manufacturas? Sí, de manufacturas. Digo, ya no hablamos de la alimentaria porque sabemos que México lleva una gran ventaja, pero sin embargo estamos hablando de una de las cadenas productivas más eficientes que se habían estado consolidando en América del Norte y que de alguna manera le estaba creando a los Estados Unidos la fuga de empleos que Donald Trump, con sus políticas que ya ha manifestado en diferentes ocasiones, pues está tratando de evitar o de revertir. Ahora, también se toca un tema muy importante, Canadá. México y Estados Unidos negocian, pero Canadá observa. Tengo la impresión que Canadá pudiera llegar a tener hasta cierto punto resentimiento con México por el hecho de no haberse subido al barco con ellos. Donald Trump también no debemos de pasar de lado de que Donald Trump es un experto negociador, es empresario por naturaleza. Entonces él está partiendo del principio de divide y vencerás, y eso es lo que lo está llevando a negociar por separado a ambos países, ¿no? Sin embargo, regresando a tu pregunta original, que pareciera que el TLC está siendo apresurado, yo siento que hasta cierto punto sí. Ahora, mientras Canadá se siga manteniendo al margen de la negociación, yo dudo mucho que el presidente de México, Peña Nieto, alcance a firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Porque si bien le están dando a los canadienses hasta este próximo viernes para subirse al barco, yo creo que por las condiciones políticas por las que está pasando este país, yo veo muy difícil que los canadienses puedan aceptar tipo fast track la forma como están tratando de imponer el tratado, porque también para ellos hasta cierto punto y políticamente es hasta cierto punto denigrante
el hecho que le digan lo tomas o lo dejas. ¿Sí? Tenemos una elección intermedia por el que está a punto de pasar el primer ministro. Acuérdense también que no hace mucho tiempo que también Donald Trump se refirió a él de manera déspota, tratándolo de débil, y lo único que ocasionó es que los canadienses todavía tuvieran una mala impresión del presidente norteamericano y cerraran filas alrededor de su líder. Y esto hasta cierto punto lo fortalece, pero también lo compromete a no aceptar un tratado de libre comercio que no beneficie de manera paralela a los canadienses, que eso es lo que ellos han manifestado, ¿sí? El primer ministro ha dicho que quiere un tratado de libre comercio que beneficie a los trabajadores y beneficie el empleo y en términos generales a su país, y una de las cláusulas con las que no ha querido estar de acuerdo es con las 11. ¿Sí? No está él dispuesto a que cada 5 años se esté revisando un tratado que en un momento dado no genere esa certidumbre que tú bien mencionas, Jorge, y que no pueda de alguna manera dejar claras las inversiones de mediano y largo plazo. Pero fíjate, aunque le entraría a Canadá con este acuerdo, esa cláusula queda eliminada en esa tesitura tal como está. Sí. Pero hace rato que le dijiste que los canadienses se sintieron un poquito molestos porque no los invitó México. Ellas estuvieron en la misma, le preguntaron a los negociadores canadienses y ellos dijeron, primero están las inversiones de Canadá que la amistad que tenemos con México. Ellas hubieran hecho lo mismo. Aquí la cuestión que quiere hacer Trump es, él quiere hacer acuerdos bilaterales. Trump es muy, yo contigo nada más, pero no con el resto. Él es su política. También hay que observar esto, Acuérdense que el tratado o el acuerdo al que se llegue tiene que ser firmado por el nuevo Congreso que entra a partir de noviembre. Nada está ganado hasta ahorita, Nada está ganado. El próximo Congreso que entre en noviembre le tocaría firmar este tratado. Ahora, si es mayoría demócrata, porque las cosas cambian ahí. Podemos empezar por un impeachment contra el presidente Trump antes que por cualquier acuerdo, ¿no? Eso que se comenta. Peña Nieto, de hecho, en una entrevista con Milenio, hablaba sobre que el 96% del intercambio comercial es con Estados Unidos y tan solo el 3%, 4% aproximadamente, es con Canadá. ¿Le restará eso o generará apatía en México o en Estados Unidos para que muestren un desinterés en buscar un tratado trilateral? No, yo creo que no, porque desde un principio fue un tratado trilateral. Y el problema es que si no se firma así, tendríamos que hablar de otro tipo de tratado, ¿no? Y entonces se perdería lo que para muchos son las ventajas de un tratado como este que ya existe. Entonces, yo creo que a México le conviene, porque además la posibilidad de que entre Canadá significa que dos países menos fuertes o menos débiles, o ¿cómo le podríamos decir? Sí, menos fuertes frente a Estados Unidos, logran llegar a acuerdos para negociar frente al poderoso, ¿no? Por eso Estados Unidos, creo yo, quiere negociar 1 a 1, ¿no? Sí. Porque así le va mucho mejor que tener a 3, que de alguna manera genera, pues, algún tipo de compromisos. Entonces yo creo que a México le interesa que esté Canadá, porque es una forma de hacer puntos de unión frente a un país como es Estados Unidos. Entonces, y ahorita recordaba lo paradójico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó el Tratado de Libre Comercio en el 94, ¿no? Que la divisa mexicana del presidente Salinas era, no queremos fondos compensatorios como en la Unión Europea, porque lo que queremos es competir, ¿no? Ya somos ¿se acuerdan que ya éramos un país de primer mundo? Y lo que queríamos era de estar de tú a tú con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, han pasado cuántos años y la realidad se ha impuesto y estamos dependiendo en mucho de, pues, la fortaleza de Estados Unidos, ¿no? De decir, y además nos tocó con un presidente, no cualquier presidente, ¿no? Con un presidente como Donald Trump, que sabemos su proclividad a ciertos temas, a ciertas fobias, ciertas obsesiones. Entonces, ha sido difícil, creo yo, para los negociadores llegar al menos a esto, dar un respiro, ¿no?, a la negociación,
al parecer tenían hasta el viernes, ¿no? Así es. Para llegar a un acuerdo, pero ayer decía la nueva secretaria Graciela, no recuerdo el apellido, que no era una fecha como simbólica, ¿no? Que no necesariamente era fatal, ¿no? Pero bueno, que lo sacaron antes y que ahora seguía un poco a acordar con Canadá para subirlo, y yo me imagino que los canadienses no están muy contentos, ¿no? No lo están. Con estos anuncios no lo están. que se dan, porque de alguna manera nos hubiera pasado lo mismo Sí, claro. si ellos anuncian un acuerdo, ¿no? Y bueno, nosotros también estábamos en la Se jugada. hace cuenta y hacen un acuerdo y dicen, tienes hasta el viernes para subirte, así como está. Pues claro que no. Sí, y además, Jorge, mira, retomando un poquito el tema donde tocábamos el hecho de que los canadienses pudieran estar mirándonos de una manera distinta a los mexicanos, es que recordemos que cuando Canadá hizo el comentario con respecto a que iba a cuidar sus intereses, no era más allá de la retórica, no había nada formal como México ya lo está haciendo. México se sentó con el equipo norteamericano a negociar de manera, vaya la reiteración, de manera formal. Los comentarios de los canadienses fue prácticamente en entrevistas de banqueta. ¿Sí? Entonces hay mucha diferencia entre la retórica que usó los canadienses, siguiéndole un poquito el ton que estaba de alguna manera también manifestando Donald Trump, allá la realidad que ya está muy aventajada de México con Estados Unidos, que como bien acaba de mencionar Víctor, están a un paso de poderse llegar a firmar. Ya que si los congresos autorizan o no autorizan, pues eso ya es otra cosa. Pero sin embargo, dicen que la forma es el fondo. ¿Ok? Y ahí está. Ahora, Canadá, digo, es un país que depende también, al igual que México, de los Estados Unidos. Las 3/4 partes, como lo mencionaba hace un momento, de sus exportaciones van directamente a los norteamericanos. Sin embargo, hay otra serie de situaciones que no está viviendo a México que ponen al líder canadiense contra la espada y la pared. Ya los mencioné, vamos a ver cómo pintan en estos próximos días, pero efectivamente el viernes fue una fecha que no se dio de manera conjunta, la manifestó el gobierno norteamericano como una presión más hacia los canadienses. Insisto, el primer ministro canadiense deberá estársela pensando bien por la forma como los ciudadanos canadienses están percibiendo al presidente Donald Trump y de ninguna manera están tomando de manera correcta la forma como se les están queriendo imponer las fechas. También otra cosa que se comentaba era que Trump tomaba la decisión digamos, de hablar sobre este acuerdo porque tiene elecciones intermedias y entonces terminaba por una parte esa tensión económica que existía entre México y Estados Unidos por este acuerdo, pero que también le funciona para el tema de las elecciones intermedias. ¿Realmente le funcionará el hecho de que haya un acuerdo que está inconcluso? Porque como lo comentamos, está inconcluso. Realmente a esta altura no podemos decir que ya es un acuerdo que no va a sufrir modificaciones. Bueno, yo creo que en mucho será como lo propagandice frente al proceso electoral, porque no debemos olvidar que las encuestas que siguen midiendo la popularidad de un presidente, que uno esperaría que ya se hubiera caído la popularidad, pero sigue teniendo su público, digamos, los que votaron por él, y siguen, nos dicen las encuestas más o menos, sobreviviendo los números, ¿no? Hay una parte muy importante que está en contra, pero a él le interesa mantener esa base. No sé si eso le dé para ganar la mayoría en el Congreso, la popularidad o la aceptación que tiene de ese grupo sobre el que ha estado planteando. Pero de todos modos la expectativa de ese grupo o de ese sector de la población es antimexicana. Entonces yo no sé cómo vaya a manejarlo, ¿no? O sea, seguramente va a decir, hicimos un acuerdo que es totalmente favorable a Estados Unidos, tuvieron que doblar las manos y lo aceptaron. Pues él lo está vendiendo así, imagino que él lo va a lo vender está así, vendiendo ¿no? así. Trump va a De hecho, vender como este gran logro que él tuvo con el comercio en Estados Unidos y va a ser una plataforma para su reelección. Él lo va a vender así, como un gran logro. Es muy bueno para vender sus ideas, Donald Trump. Y su público que él tiene, pues los republicanos del voto duro, como decía Víctor,
son los que le creen ese mensaje. Y su popularidad todavía sigue siendo alta. Entonces sí aquí dependemos del Congreso que llegue, que sea demócrata y que pueda iniciar algún proceso del presidente. Porque la posibilidad de reelegirse sí está viable ahí todavía también. O sea, ¿esto aporta a que pueda ser reelecto Sí, Donald Trump? Sí. Sí, yo creo que también. Entonces, ya nada más para cerrar, Víctor, su conclusión sobre este tema. Bueno, que pese a la propaganda que vaya a hacer Donald Trump acerca de este acuerdo, insistimos, no es un tratado, no está ratificado el tratado todavía, falta la parte canadiense, pero a pesar de la forma en que vaya a manejar frente a sus audiencias, frente a su voto duro, frente a los que pueden darle la victoria en las próximas elecciones de noviembre para renovar el Congreso norteamericano, pese a todo parece que nos fue bien, ¿no? O sea, es interesante que los dos países dicen que ganan. Los canadienses no están muy conformes, pero en principio, bueno, no nos fue mal pese a todas las expectativas. Estaba la elección de México, estaba el presidente Donald Trump, estaba todas las condiciones más desfavorables para la negociación. Y bueno, sale este acuerdo y no hay que echar las campanas al vuelo, pero no veo caras largas. Y me parece bien interesante que desde que se dio el resultado el 1 de julio a hoy, todo el mundo, o sea, está tranquilo en el sentido, hasta te lo dicen, ¿no? En el sentido económico, en el ámbito económico, como que las cosas, mira, no salió tan mal, o estamos, incluso muchos dicen, qué bien, ¿no? Qué bien van las cosas pues mira, con Andrés Manuel. Ya viéndolo como si fuera un partido, quién gana y quién pierde, hablando por qué los canadienses no están tan contentos, es como si metieran una tercia en básquetbol y nomás hacen uno con uno, ¿no? Entonces el otro no va a estar muy contento. Pero, ¿quién gana y quién pierde en este acuerdo? Yo creo que ganamos todos. Y perdemos un poquito todos. ¿En qué ganamos? El gobierno actual mexicano gana porque logró llegar a este acuerdo antes de que termine su gobierno. Y el gobierno entrante quedó bien postulado porque el representante que envió López Obrador, el doctor Jesús Seade, él fue el principal orquestador en ciertas cláusulas que no se modificaran. Y él fue la idea, sobre todo la cláusula Sunset, él fue la idea cómo hacer un acuerdo que se revisara cada 6 años y que durara 16 años, con consecuencias en los acuerdos. Ahí voy, ¿quién gana? ¿El gobierno mexicano actual? ¿El gobierno entrante también? Y el gobierno de Estados Unidos, más el presidente Trump, no tanto el gobierno, el presidente Trump, porque puede vender este acuerdo como una victoria personal para su campaña. Y yo ahí me quedo, que todos salen ganando un poquito. Perdiendo sí, porque no creo que se puede llegar a mucho todavía. Estamos limitados. Vaya, fuimos a meter un gol de visitante. Muy bien. Pues bueno, yo difiero un poco. Yo digo que todo está ambivalente. Es un TLC hasta ahorita en papeles parchado. ¿Por qué sí creo que gana México? Porque pues peor es nada, así de fácil. Para México todo lo que esté por arriba de lo que tenemos ahorita, o mantener más bien lo que teníamos, es ganancia, ¿sí? Ya sabemos, digo, ¿para qué le damos tanta, como decían en mi tierra, para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Sabemos de la debilidad de México ante el poderío que representa a los Estados Unidos, entonces nuestra margen de maniobra pues es muy poco. Con respecto a lo que pudiera pasar con Donald Trump, bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Víctor. Pudiera ahorita, con las acciones que él está llevando a cabo, mantener su base, pero tenemos un factor también muy importante que no se tenía cuando él estaba en campaña. Hay muchas corporaciones que lo apoyaron, que no están contentas con sus propuestas, sobre todo la del ramo automotriz. Seguramente vamos a estar tocando en el siguiente segmento algunos puntos muy específicos, pero yo creo que hasta cierto punto, aunque se gane de un lado, se está perdiendo del otro en ese sentido, y más los norteamericanos. El hecho de haber incrementado el porcentaje que deberá de fabricarse un vehículo en los Estados Unidos y con gente que gane $16 por hora,
no deja bien parado a la industria automotriz norteamericana, que uno de los riesgos muy importantes que corren es que la competencia extranjera pueda llegar a desplazar un mercado que hasta ahorita han dominado, pues digamos que con mucho trabajo. ¿Sí? Es el mínimo en salario, pero si aplica para los Estados Unidos y Canadá, para México no. Sí, sí, no, y totalmente de acuerdo. Y de hecho, son dos de los puntos que los canadienses dijeron estar a su favor, y por obvias razones, pues son países que más o menos están al mismo nivel. ¿Sí? México, pues no tanto, por eso te digo, mi posición es un poquito diferente, pero sin embargo, estoy de acuerdo con mis compañeros de que de lo perdido lo ganado es bueno. ¿Sí? Vamos a ver al final cómo termina esto, pero yo en lo personal, yo creo que México tenía muy poco margen de maniobra y lo que logró alcanzar, pues yo creo que era mejor que si los güeros se levanten y nos dicen hasta aquí llegamos y Dios que los bendiga. Muchas gracias, Víctor. Bueno, con eso terminamos nuestro segmento y yo realmente espero que este acuerdo se convierta ya en un verdadero tratado, porque así ya se acabaría con toda la incertidumbre que al final de cuentas se sigue generando, porque como decimos, ¿no? Es un acuerdo, no es un tratado como tal, entonces le falta poquito para que se pueda cerrar y entonces digamos que la incertidumbre terminó. Y bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente segmento y regresamos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que es imposible separarnos de la idea de que Andrés Manuel López Obrador hace noticia y hace noticia todos los días. Y bueno, Andrés Manuel ya ha propuesto varios temas, ha puesto sobre la mesa varios temas, se ha adelantado mucho y lo hemos comentado en varias ocasiones. Estamos a 3 meses de que termine la administración, pero parece que la administración ya empezó y empezó a partir del 2 de julio, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos platicaran un poco de la agenda de desarrollo que propone Andrés Manuel para América Latina. Víctor. Sí, bueno, estaba pensando en esto de los tiempos, efectivamente hay cuestiones interesantes. El día de hoy toman protesta los diputados, ¿no? Ya tomar, aunque empiezan formalmente el día primero. El día primero. Pero ya hay una toma de protesta con una mayoría importante de Morena. El Tribunal Electoral finalmente también resolvió una controversia ahí que había en torno a la posibilidad de subir más diputados del PRD y bajar de Morena por la alianza, ¿no? Que se estableció y que fueron candidatos de Morena, dijeron por el PES, etcétera, ¿no? Pero con eso quedó Jesús Zambrano, uno de los chuchos más importantes, quedó fuera del Congreso, ¿no? No logra subir, él había hecho... Eso le beneficia a López Obrador. Eso le beneficia a López Obrador. Entonces, bueno, en esto es muy interesante porque tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, desde luego. Cuando nosotros negociamos o cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, incluso había mucho más críticas acerca de la conveniencia de un tratado tan desigual, se decía, ¿no? Luego vino la paradoja de la historia, ¿no? Cuando llega Donald Trump dice que los únicos beneficiados han sido los mexicanos, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, cuando justamente la controversia, cuando se iba a firmar, era que no nos iba a ir nada bien porque era un tratado muy desigual, ¿no? Sí. Y que por eso se firmaba. Y estuvo lo que yo decía al principio, esto de Carlos Salinas de Gortari, que no quiso que hubiera fondos compensatorios. ¿Qué significaba estos recursos? Para que más o menos pudiera la economía emerger y poder competir en condiciones más o menos ventajosas, que es lo que han hecho en Europa. Cuando se incorpora un nuevo país a la Unión Europea, se le inyectan recursos para que haya desarrollo y puedan competir y estar pero nosotros ya éramos país desarrollado y no quiso el presidente nada de esas cosas para el tercer mundo. Bueno, pues de alguna manera la fortaleza, esta dependencia, digamos, en una relación, como bien señalaste, el altísimo porcentaje de intercambios comerciales son con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es la forma? Diversificando nuestros mercados, diversificando nuestras relaciones.
Y una parte que hemos tenido olvidada es América Latina, ¿no? Hay más lazos que nos unen con el sur que con el norte, paradójicamente, ¿no? Empezando por el idioma, ¿no? Y le dimos la espalda, ¿por qué? Porque pues toda la prosperidad estaba en el norte y había que hacernos de primer mundo, y entonces los otros países, El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Chile, pues eran países de morenitos, ¿no? Que no nos gusta mucho andar, preferimos pintarnos el pelo y hacernos norteamericanos. Ya no tengo yo ese problema. Tú no tienes Ya no ese tengo problema. Pero esto que se está planteando yo lo entiendo como volver a la alianza, a la alianza Transpacífico, ¿no? Es decir, voltear los ojos hacia América Latina y plantear, incluso ayer recibió el presidente de Guatemala, ¿no? Así es. Andrés Manuel, es decir, plantear un desarrollo, una visión, una idea de prosperidad uniéndonos con el sur. Y uno de los temas que sobresalen, sin embargo, y hasta ahí lo dejo, es el tema migratorio, ¿no? También hoy Marcelo Ebrard, futuro canciller, decía, se manifestaba por ordenar los flujos. Esto es interesantísimo, ¿no? Cómo ordenar los flujos a través de tratados de movilidad de fuerza de trabajo, y que tendrían que ver con América del Sur, porque también tenemos un fortísimo problema en la frontera sur, no solo por la migración, de violación de derechos humanos, porque se reproduce la desigualdad que aquí tenemos entre dos países allá abajo, ¿no? Con el sur. Entonces, el tema migratorio, pero también pensaba yo cuando mencionaba estas palabras, ¿cómo ordenamos los flujos cuando tenemos tal necesidad de expulsar fuerza de trabajo? Es cierto, en los últimos años las tasas netas de migración son cero, es decir, los que van y los que vienen ya estamos al mismo nivel, entonces sí se ha detenido, y por eso también tenemos los problemas que tenemos en nuestros países, porque ya no está emigrando la fuerza de trabajo que migraba anteriormente. De manera que es un tema muy complejo, creo yo, y es uno de los puntos, no sé qué piensan ustedes, fundamentales, el tema migratorio en todo pues fíjate esto, que ¿no? se ha detenido los flujos, uno, porque los Estados Unidos le han puesto la situación muy difícil, han cerrado las fronteras. Pero volviendo al acuerdo que quiere llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Guatemala, el presidente Jimmy Morales, para la agenda y el desarrollo de América Latina, es muy bonito, pero también es que como muy soñador, porque las desigualdades que existen entre nuestros países latinoamericanos son abismales. Yo una vez le escuché a un comentarista, que todos lo hemos escuchado, Jorge Castañeda, que prácticamente los países centroamericanos pues, no cuentan en la economía de la región, porque su economía es muy pequeña. Entonces, nosotros buscar economías en los países centroamericanos sería un cuanto complicado por los mercados. ¿Por qué tenemos un comercio con Estados Unidos? Porque es el segundo mercado más grande del mundo, después de los chinos. ¿Por qué nos interesa comercializar con Estados Unidos? Porque tienen riqueza, porque tienen dinero. ¿Qué nos interesa de Centroamérica? Pues hay que pensarla, ¿no? ¿Qué nos puede interesar de Centroamérica? ¿Qué nos puede interesar de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador? Países que han estado marginados por tanto tiempo. ¿Por qué emigran ellos? Muchas veces por las desigualdades sociales, otra por la guerra. Lo que ha pasado con El Salvador después de 25 años de que no estaba en guerra civil, o con Nicaragua ahora. Sus problemas sociales son muy profusos, muy complicados y muy distantes. Al parecer los tenemos aquí en corto, pero son distantes también de nosotros. Yo veo que el acuerdo, son buenas intenciones, ojalá podamos llegar a acuerdos en que podamos cooperar para el desarrollo de esos pueblos. Se me hace complicado a mí la idea de poder llegar a apoyar la generación de buena economía, de desarrollo y de seguridad en Centroamérica.
pero las intenciones del presidente López Obrador se me hacen buenas. Cuando hablamos regularmente de países de Sudamérica, inmediatamente pensamos en economía, pero también pensamos en violencia, porque de alguna manera se contraponen estos dos puntos, ¿no? Hay economías muy débiles en el sur y la violencia de grupos en particular, maras, guerrilleros, pues debilitan aún más las economías de esos países. Realmente a México, ¿hasta qué punto o en qué nivel de ideas pudiéramos pensar un acuerdo donde se ayudara mutuamente? Bueno, de hecho, las ayudas en materia de seguridad no es algo de ahorita, sino ya de mucho tiempo. Lo que sucede es que toda la diversidad de proyectos que de alguna manera se han llevado a cabo a la práctica no han dado los resultados que se han pretendido tener. Sin embargo, creo yo que nos hace falta muchísimo por trabajar. Yo creo que México, más que voltear en ese sentido hacia Centroamérica, yo creo que tendremos que concentrarnos primero en cómo solucionar nuestras cosas, porque aquí tenemos una violencia imparable, que proyectos van, proyectos vienen, asesores extranjeros llegan, otros, así como llegan, se llevan su buen dinerito por la asesoría y nos siguen dejando con el mismo problema del mismo tamaño. Entonces yo creo que en ese sentido México tiene que trabajar para sí mismo. Esto no quiere decir que no podamos voltear en otros aspectos hacia Centroamérica. Por supuesto que la parte de la seguridad es algo que no se puede dejar de lado. Se tiene que seguir llevando a cabo programas de cooperación, pero yo creo que a otro nivel, sin que México descuide, primero lo que ya mencioné, ¿no? El problema que se tiene. Ahora, ya en el pasado ha habido iniciativas en materia económica que también no han pasado de ser buenos proyectos que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, aquel famoso tratado que se pretendió el Puebla-Panamá, que la intención era de alguna manera frenar el flujo migratorio a los Estados Unidos. Era un acuerdo que el presidente Fox en su momento lo hizo con el presidente Pero tenía que ver más con seguridad. Que tenía que ver más con seguridad, pero de alguna manera ya empezaba a tocarse los temas económicos. Había por ahí, por ejemplo, en el ramo de la industria textil, Víctor, ya se estaban empezando a cuajar inversiones medianas. Sin embargo, algo pasó, dejó de haber esa comunicación que se venía estableciendo entre el presidente de México y los Estados Unidos, y como que México de repente perdió ese interés y se volvió a soltar Centroamérica. Ahora, no hace mucho que el presidente de Ecuador, Morales, Evo Morales, una de las cosas que él mencionaba en una entrevista que le hicieron... Lenin Moreno. ¿Perdón? Lenin Moreno, de Ecuador. Bolivia. De Bolivia, perdón. Le pedía a López Obrador que volteara hacia Latinoamérica, ¿sí? Que ya había sido suficiente tiempo el que México los había olvidado y que tenían ellos fe en que con este presidente de izquierda se volteara a ver a esos países. Vamos a ver qué pasa. Hubo muchísimo tiempo en que México tenía el liderazgo absoluto de Latinoamérica. Por razones que ya se plantearon en esta mesa, se descuidó, lo retomó Brasil, y creo que estamos en un buen momento, aprovechando esa coyuntura para que México otra vez retome ese liderazgo. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Maestro Víctor. Sí, yo creo que una de las cosas que me parece importante subrayar es que tenemos que analizar, al menos en principio y hasta que la realidad no nos demuestre lo contrario, que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es diferente a lo que fue es decir, los énfasis no solo pueden ser económicos en términos de qué es lo mejor para México en términos del comercio, ¿no? O de la inversión productiva. Yo creo que él está pensando, porque ¿cómo ha explicado él el fenómeno migratorio? ¿O qué ha propuesto? Él ha propuesto que para que la gente no tenga que irse a Estados Unidos, hay que crear condiciones de vida mejor en México. Y tiene razón. Y que los que se vayan lo hagan por decisión propia, no por un tema económico, que el gran porcentaje, claro que hay migración política, migración por violencia, etcétera, pero el núcleo fuerte del éxodo mexicano ha sido la falta de oportunidades, ¿no? Así es. En sus comunidades de origen. Entonces,
si él está pensando esto, puede ser perfectamente coherente pensar en que haya arraigo también en los países de Centroamérica. Es decir, no nos ofrecen a lo mejor condiciones por sus economías, pero sí nos ofrecen problemas, que es la migración. Es decir, lo que está sucediendo, lo que pasa es que estamos tan lejos de la frontera sur, pero lo que sucede ahí es, digamos, lo que sucedió por muchos años en la frontera norte. Porque además Estados Unidos presiona a México para que cierre la frontera y para que aplique, que levante un muro. No, también para que no lleguen, porque la hipótesis de los norteamericanos es que llegan a México para buscar el destino de Estados Unidos. País de paso. Pero como se cerró la frontera norteamericana, muchos de estos flujos se están quedando en México, de centroamericanos. Así es. Y entonces, y eso representa un problema para México. Por eso a mí me parece lógico decir, vamos a firmar tratados para que haya desarrollo en esos países y no tener el gran problema de una fuerte inmigración en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, sí hace sentido si pensamos más allá de lo estrictamente económico, sino pensar, y yo creo que Andrés Manuel lo ha repetido una y otra vez, esta hipótesis de cómo explica él el fenómeno migratorio, y entonces sí tendría mucho sentido negociar algo para que haya desarrollo, para empujar el desarrollo y arraigo en Centroamérica, además del tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, etcétera, ¿no? Yo le decía en buenas intenciones, no tanto por México, porque en México tenemos las intenciones de hacer las cosas muy bien, sino los grandes problemas que pasan en países centroamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador. Tienen tantos problemas esos países. Mira nada más los últimos 3 presidentes de Guatemala en la cárcel, ¿no? En Nicaragua los grandes problemas que tienen, en El Salvador. O sea, son países que les cuesta mucho trabajo desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, regresemos a la idiosincrasia, ¿no? La forma de pensar, el desarrollo que no les había dado mucho. Es lo que a mí me cuesta trabajo pensar en poder apoyar a esos países en ciertos ámbitos, no a lo mejor en la forma como tú lo comentas, que se me hace muy buena, ojalá se pudiera dar, pero me cuesta mucho trabajo el pensar que podemos llegar a acuerdos en desarrollo, por lo que te acabo de comentar, por eso. Pero también, Jorge, lo que tuvimos, o lo que tuvieron esos países, también se extendió hasta Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es decir, una gran depredación de muchos países, por parte de países que explotaban la fuerza de trabajo, que les convenía mantenerlos a nivel de casi colonias, ¿no? Colonias, sí. Y explotarlos, y que les convenía que hubiera esas zonas de marginación, etcétera. Ahora a los narcos también les conviene, ¿no? Que se incrementen las adicciones, que haya más consumo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cerró las fronteras y lo único que están más o menos regulado pues es la marihuana, ¿no? Sí. Pero las otras drogas se van quedando, ¿no? No en vano, por ejemplo, cuando detuvieron, creo, la segunda vez al Chapo Guzmán fue en Guatemala, ¿no? La primera vez. La primera vez, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué andaba haciendo en Guatemala? El mismo, no, pues fueron porque el Javier Duarte, no lo agarraron. ¿También en Guatemala? También en Guatemala, en un centro de estos vacacional. Bueno, quiere decir que ahí hay un problema muy intenso que como tema de política exterior lo tiene que tratar México, porque como que lo olvidamos, ¿no? Lo dejamos en el olvido. No aparecía en mapa Centroamérica, ¿no? No era parte de la agenda de los últimos 3 gobiernos. Claro, era Estados Unidos o Canadá, sí. O sea, para allá, pues, quién sabe qué había, ¿no? Están los pobres, etcétera, ¿no? No era primer mundo, no había que andarles envidiando. El problema siempre había existido, Víctor. Lo que pasa es que, como bien mencionas, como no estaba sellada la frontera con Estados Unidos, nomás lo veíamos pasar. Claro. A raíz de que los norteamericanos se han puesto las pilas, ya han vuelto más difícil el cruce, ahora el problema se está quedando en México. Y creo que con lo que está pretendiendo López Obrador, darle ese enfoque social, creo que está llegando en buen momento antes de que esto se nos empiece a salir de control. ¿Sí? Ya, por ejemplo, en México, pues ya la Tijuana, lo que dicen es la Centroamérica de México, porque si algo distingue a esta ciudad,
pues es que aquí te encuentras prácticamente habitantes de los diferentes países que componen América Latina y esto se va a ir incrementando si siguen sin dejar de sellar la frontera. Entonces yo creo que sí, hay que desearle muy buena suerte a López Obrador para que ese enfoque social que menciona aquí el doctor Espinosa, pues dé resultados. Y por el otro lado, lo que tú comentas, Jorge, pues tienes también razón. Yo tengo el gusto de conocer un par de países centroamericanos y la verdad es que las economías están muy desiguales, incluso hasta entre ellos. Sin embargo, creo que tenemos que buscar como un estándar para ver cómo México, como el gigante de Latinoamérica, pues tiene que apoyar hasta por beneficio propio. Ya no solamente por la de los propios países que tienen el problema, sino para que a nosotros no se nos salga de control y al rato tengamos que estar llevando a cabo, Dios no lo quiera, una política muy similar a la de los norteamericanos, que al agotársenos nuestras ideas y la creatividad, tengamos que empezar a buscar un nuevo muro, ¿no? Quizás de otra manera, pero no quisiera que llegáramos a ese momento si no tomamos cartas en el asunto. Qué triste, ¿no? Sí. Y que más allá de que pudiéramos llegar, de hecho ya estamos en un punto donde la frontera con México es un conflicto realmente, ¿no? Porque digamos que es el filtro para pasar a Estados Unidos y ahí se quedan muchos sudamericanos, digo sudamericanos porque son de muchos países y que como se comentaba al inicio son víctimas de violencia por el mismo migración mexicana. Entonces, sus conclusiones, Jorge. Tú. Pues mira, a mí se me hace bien, con buenas intenciones, el acuerdo que quiere tratar el presidente López Obrador, presidente electo, pero siempre me doy mis reservas, como lo comentaba, de que es una situación muy difícil, que es una tarea titánica. Lo que sí estoy de acuerdo es que ojalá volvamos a tomar ese liderazgo de país que teníamos antes, que éramos el líder de los países latinoamericanos, y podemos contribuir en el desarrollo de esos países, pues que son países hermanos a fin de cuentas, ¿no? Entonces yo le apuesto a eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos ante vamos a ver cómo funciona en el tema de relaciones internacionales, aquello que se conoció como la doctrina Estrada, ¿no? Es decir, esto de América para los americanos, la autodeterminación de los pueblos, no intervención, ¿no? Que creo yo que está en la perspectiva, en la percepción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todo el experimento sobre todo a partir de Fox, ¿no? Con la política de compromiso, con los intereses y de aliarse con ciertos países que impulsó Jorge Castañeda, ya nombrado aquí, pues no nos llevó a gran cosa, ni se logró la enchilada completa. No nos llevó. Que era la famosa reforma integral, ¿no? De amnistía, no hubo ni media enchilada, ni nada de eso. Y nos llevó a una situación de una gran dependencia frente a lo que, estar a expensas de lo que dijera Estados Unidos, ¿no? Porque era nuestro aliado, ¿no? Y entonces volteamos la cara, ¿no? Y dejamos de lado, y incluso estuvimos apoyando los del intervencionismo norteamericano porque eran nuestros aliados, ¿no? Desconociendo una gran tradición en política exterior mexicana de era no intervención y de respeto a la autodeterminación. Dejamos la tradición de lado. Entonces vamos a ver, yo creo que se retoma esta parte, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Porque finalmente no solo es un cambio, ahorita estamos como en un impasse, ¿no? Estamos escuchando lo que va a venir, etcétera, pero no nos ha tocado ver todavía los impactos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, se decida esto y eso que se está diciendo se tome y se traduzca en hechos, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar, vamos a ver en este terreno de la política exterior, ver cómo nos va, ¿no? Digo, yo creo que va a ser un momento muy interesante al menos, porque por donde íbamos parece que no íbamos bien, ¿no? Sí. Es la conclusión, ¿no? Ni nos fue bien en el tema migratorio, ni nos fue en el tema comercial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo un cambio en la política exterior nos va en este periodo que inicia el 1 de diciembre ya. Pues ya urge que llegue el 1 de diciembre.
La realidad es que cualquier tema que se aborda, siempre nos quedamos como a la mitad, como el ya merito, ¿no? Entonces, ojalá que después del 1 de diciembre las cosas se empiecen a dar, que lo que pongamos sobre la mesa sea para festejar y no para criticar. Entonces, ojalá que así se den, ¿no? Como dicen por ahí unos comentaristas, dice, pareciera que el 1 de diciembre va a llegar López Obrador a dar su primer informe de gobierno de toma de protesta, ¿no? Así es. Muy interesante además, así por último, con la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo, que asume la presidencia de la Cámara de Diputados, le toca entregarle la banda. Va a ser un momento muy emotivo, muy simbólico, ¿no? Que sea Porfirio Muñoz Ledo, reconocido por todo mundo como un ideólogo, como el último tribuno, yo creo que ha habido en este país, es ¿no? correcto. Un homenaje, ¿no? Muy brillante, llega ya grande, pero muy lúcido. Y expriista. Y expriista, bueno, como casi todo el país, ¿no? Pues era la única universidad que había antes, claro, ¿no? si querías hacer política tendrías que estar sí. ahí, ¿no? En el PRI. Y entonces él le toca entregar la banda presidencial. Creo yo que va a ser muy lejano, vamos a ver como muy lejano lo que aconteció en el 2006, ¿se acuerdan? Cuando llega el presidente, sorpresivamente aparece por la puerta de banderas que le llamaron, que nadie sabía que estaba esa puerta, y se abrió y apareció Felipe Calderón, se le cayó la banda a Vicente, a Vicente. Y él solo se la puso, ¿no? Al presidente, ay, se me fue hasta el nombre, qué lejanos son los tiempos. Al presidente Fox, sí. Qué bueno que se me olvide el nombre de Fox, de verdad. ¿Y cómo saldrá el presidente Peña Nieto? Mira, yo creo lo despedirán con aplausos yo o también creo saldrá que escondido. le ha dado su lugar el presidente, al menos le va a permitir eso, ¿no? De que no sea ni del 2006 ni del 2012, ¿no? Y las cosas vendrán después, yo creo, ¿no? Porque sí hay mucha expectativa también con el tema de la corrupción. Y otra de las paradojas es que ahorita a ver quién se acuerda que ya va a ser el último informe presidencial y está atiborrada los medios de spots, ¿no? Y lo que no hizo en 5 años ahora sí quiere llamar la atención del evento, ¿no? Okay. Ya es como una tragicomedia, ¿no? Tanta publicidad, yo creo que lo hubiera hecho más discreto y ya me voy y ahí están las llaves y ahí nos llegó López Obrador y barró con todo, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, nos queda poco tiempo y 2 temas muy rápidamente. El tema de Damián Cepeda, quien se autonombra el coordinador de los senadores por parte del Partido de Acción Nacional. Otra tragedia, este grupo no entiende, ¿verdad? Otra tragedia, el Partido de Acción Nacional, yo creo que de verdad es la puntilla, ¿no? Para el partido, porque lo que hace es... ¡Qué barbaridad! Él es el presidente y se supone que el presidente nombra a los coordinadores de fracción. Entonces, como él no se podía autonombrar, ya sería el colmo, deja un interino. Puso un Juanito para que le nombrara el coordinador. Y ese lo nombra. Y, o sea, es una cosa... Pero ha provocado una verdadera crisis, claro, ¿no? Claro. Yo estaba escuchando a todos los que aspiran a la... Pues ahora hay varios en el PAC que levantaron la mano. Héctor Larios Santillán, Héctor Larios va junto con su grupo, con el gobernador de Puebla. Para Moreno estar ahí, Valle. Con Moreno Valle. También Rufo se ha sumado a querer ser presidente del PAN. Y por ahí hay varios que también se están sumando. Es que la debacle del PAN prácticamente se hizo pedazos. O sea, y es que había muchas expectativas de este grupo de jovencitos que estaba llegando al frente del partido, llevaban las cosas bastante bien, lo platicamos aquí muchas veces, teníamos a un candidato a Anaya muy lúcido, muy brillante, muy inteligente, con muchas cosas positivas, de las malas, pues bueno, esas las dejamos ahí debajo de la hoja, ¿no? Sin embargo, Cepeda, que es parte de ese equipo, pues como que sigue la misma tónica que al final los descompuso. Las declaraciones de Madero, diciendo que se arrepentía de haber apoyado a Ricardo Anaya por lo que estaban haciendo, ¿no? Correcto. Sí, que comentaba que se creían los dueños del PAN, ¿no? Sí. Porque, digo, Ricardo Anaya, muchos panistas lo vieron como una imposición. Digamos, se queda en el pasado Ricardo Anaya, se queda literalmente en el pasado. Y bueno, Damián Cepeda se cuela
en la lista de senadores plurinominales y ahora prácticamente se autonombra. Entonces Coordinador. comentaban que prácticamente quieren ser los dueños del Partido Pues Acción más que Nacional. los dueños, yo creo que es una forma de sobrevivencia política, porque la tormenta que se avecina para ellos va a ser tremenda ahora que pasen todos estos distractores. Se blindaron, ¿no? Se blindó. Mi visión es que se blindó. Demián Cepeda se blindó siendo senador. Sí, exacto. Para agarrar 6 añitos más de chamba y por ahí no me mueve, ¿no? Sí, es correcto, así es. Sí, menudo problema, ¿no? Para el ¿No PAN. será que realmente no le ve ya ni el futuro tal vez al Partido Acción Nacional, que lo ve como que se va a quedar ahí un ratito dormido y dice, bueno, aprovechando que Hablas todo- de él, no del partido, ¿verdad? Sí, porque de él sí te la compro. Yo veo Sí. muy difícil que, o sea, veo más en problemas mayores al PRI, por ejemplo, que al PAN, por la tradición panista, porque hay muchos grupos todavía que le apostarían a reestructurarlo y a sacarlo de esa crisis gravísima en la que está, seguramente, y hay pues algunos panistas con ese prestigio al interior, ¿no? Como Trayectoria. para que fueron marginados justamente por las acciones de Ricardo Anaya. Fíjense, estaba escuchando yo a Moreno Valle hoy y decía, es que Ricardo Anaya, la única postulación que tuvo anteriormente fue a diputado local y perdió. Es decir, de haber perdido una elección local a candidato presidencial por su decisión, Claro, ¿no? claro. Pues no era muy Y ahí, probable y ahí que están los, y ahí ganara. están los resultados. Y ¿no? ahí están los resultados. Entonces, yo creo que es una elección muy fuerte para el PAN. O sea, nunca más por esa vía. Porque había una tradición democrática en Acción Nacional de nombrar a sus candidatos. El momento de nombrar candidatos en un partido es uno de los momentos más críticos que pueda haber. Si sales bien de ahí, tienes muchas posibilidades de ganar. Y en esta salieron muy mal. por las corrientes, ¿no? Las corrientes del propio partido. Sí, cómo ponerse de acuerdo para sacar a candidatos. Si logran llegar a acuerdos y salen De manera bien unificada. y entre ellos liman los problemas, pero esta vez salieron muy mal, ¿no? Sí. Bien, ya por último, nada más tocar el tema de Tatiana Cloutier, quien renuncia, pero bueno, la palabra renuncia no aplica No. porque no puede renunciar a un, Algo que a un no ha cargo tomado. que no ha tenido. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Se peleó con Andrés Manuel No, López yo creo Obrador? que no. Yo creo que sí hay un problema personal. La única fuente de un conflicto era lo de Bartlett, ¿no? Lo de Bartlett, y lo expresó mucho más Maquío, su hermano, más fuerte. Yo creo que sí hay elementos personales, creo yo, en Tatiana. Tatiana está en un momento de su vida complicado. No es por hacer chisme, ¿no? Pero tiene hijos pequeños, ese es un asunto, que viven en Monterrey, ella vive en Monterrey, y al parecer hay un problema de salud muy grave, muy cercano. Entonces, yo creo que ha de haber dicho, bueno, prefiero ser diputada, porque miren, Le da más si hay algo flexibilidad, ¿no? ingrato, Le da más flexibilidad ser diputado claro, que funcionario. ir y venir, incluso no quiso la coordinación de la bancada, porque imagínate con ese número, El nivel va a de ser un responsabilidad. problemón. Ahora, es muy ingrato el servicio, yo no sé, la gente se pelea mucho por ser funcionario, pero es tan ingrato el servicio público mexicano, se trabaja a destajo, es una de las cosas, de las malas costumbres que tenemos comparado con otros países en donde incluso en Estados Unidos, se respetan los horarios, los tiempos libres. En México, No. decía algún director de área, me salgo a las 11:30 de la noche de la oficina con pena, porque todavía queda mi gente, muchos quedan todavía. No, y luego llegas a tu arrastrando casa y lápiz. los telefonazos no dejan Entonces de estar. es ingratísimo, Sí, así se es. acaban. Hay una anécdota, y con esto termino, que conocí de un secretario privado, de un secretario de gobernación. Ellos me decían, como secretario privado y un secretario de gobernación, en primer lugar, atrás de la oficina tenemos dormitorios. Tú entras y pierdes la noción del tiempo. O sea, como todo es artificial a luz, no sabes si es de mañana o de noche. Y nos relevan cada 3 meses. Porque si no, truenas o se te mueres. Físicamente no aguantas.
la dinámica de un secretario particular, ¿no? Entonces, esto es un sinsentido, o sea, tenemos por eso se pierde tanto tiempo en el servicio público. Sabes a qué horas entras, pero nunca sabes a qué horas sales. Entonces, en el Inter te vas a comidas de 3 horas, al cabo, de todos modos, vas a salir a las 11, ¿para qué me mato todo el día ahí sentado? Entonces juegan quinielas, todo lo que se hace, la vida social se hace ahí adentro de la oficina, entonces es terrible, y yo entiendo esa parte, Tatiana lo sabe, pierdes cualquier posibilidad de vida privada en un cargo de subsecretario. Bien, se nos acaba el tiempo, y bueno, habrá que seguirá habiendo tela de qué cortar. El 1 de diciembre es el 1 de diciembre más lejano, ¿no? 3 meses. El 1 de diciembre más lejano de toda la vida. Antes tenemos el 15 de septiembre. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos vieron, especialmente a nuestro equipo de producción, Karen Vallarta, a Janet Rodríguez en audio y iluminación, a Londra Aranda, a nuestros productores ejecutivos Isaac González y Jesús Franco, y a nuestra productora Marilena Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana.